En Gestiona Radio, Líderes, con Francisco García Cabello. Las 8:07, las 7:07 en las Islas Canarias. Vamos a continuar con nuestra charla, con nuestra tertulia de la última hora de la semana de Líderes, donde doy la bienvenida, en primer lugar, al doctor García de Sola, don Rafael García de Sola, catedrático de neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid. Don Rafael, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de neurocirugía, pero especialmente le traemos aquí por muchas cosas, pero especialmente porque el próximo 20 de septiembre, tengo entendido, se presenta un libro llamado Neurocirugía Funcional y Estereotáctica, que ha editado don Rafael García de Sola y el doctor García Navarrete, y la presentación la hará, creo, que el doctor, que también ha estado con nosotros en alguna ocasión, doctor Rojas, don Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría. Cuéntame algo sobre este trabajo. Bueno, esto ha sido el final de un proyecto ambicioso entre los neurocirujanos españoles, que nos dedicamos a una parcela de neurocirugía que se llama neurocirugía funcional. El término es curioso porque todo el cerebro funciona. O sea que no hay, pero sí es verdad que la neurocirugía puede hacer que determinados cerebros que se deterioran en algún aspecto, al hacer algunas intervenciones quirúrgicas, hace que en vez de funcionar así de mal, empiece a funcionar algo mejor. Por ejemplo, en el Parkinson, el temblor, se puede, con intervenciones quirúrgicas muy sofisticadas, conseguir que ese paciente deje de temblar. Entonces, se modifican funciones alteradas de manera que las personas vuelven otra vez a tener mejor calidad de vida. Eso es una cosa, y después el concepto raro, esa palabra de estereotaxia, estéreo es pues, en el espacio, y taxi, que otra de las formas nos va llevando, son instrumentos que en el espacio llevan al cirujano al interior del cerebro yo diría, con absoluta seguridad, como si fuera un GPS. De manera que nosotros podamos colocar, llámese un electrodo, hacer una lesión, o saber dónde estamos y qué función tiene dónde estamos, con absoluta precisión. Ese es, al final, ese libro. Y la cosa buena que es que esa conjunción de 22 servicios de neurocirugía españoles que han hecho esos capítulos, pues mostrando a las personas, a los ciudadanos de nuestro país, pues el gran nivel que hay en este aspecto de neurocirugía. Con el doctor Enrique Rojas, que también explica todo lo que ronda a la cabeza también de otra forma. Bueno, es que nosotros, yo, como soy muy amigo suyo, pues yo le digo que yo me dedico al hardware y él se dedica al software como psiquiatra. Pero somos compañeros de hace muchísimo tiempo. Les he de reconocer que hoy le he dicho a 3 personas, porque me han preguntado, bueno, ¿a quién tienes esta tarde? Eso ya es una pregunta habitual, y a esas 3 personas le he dicho, tengo a don Rafael Rafael García de Sola, el doctor García de Sola, y me dice, hombre, yo se lo he dicho a uno de los expertos, don Carlos Gil, es una eminencia en este tema. Tienes al mejor con nosotros hoy. Bueno, pues al mejor le voy a preguntar sobre un aspecto que estoy oyendo mucho, que incluso puede ser a mucha gente, pero a muchos directivos les afecta. Es que hábleme de los factores de riesgo de enfermedades, por ejemplo, como que usted muy bien conoce, como el ictus. El ictus, ahí los factores de riesgo suelen ser, por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, la edad y el buen comer. O sea, si se pasan, o que haya personas que tienen pues colesterol alto, el ácido úrico, etcétera, etcétera. Todo eso, al final, el ictus es que en un momento determinado, de forma muy brusca, por eso viene el nombre de ictus, que significa golpe, una determinada zona del cerebro se queda sin sangre. Y al quedarse sin sangre, la persona acusa el golpe, nunca mejor dicho. Entonces, eso es porque las tuberías, las arterias, se cierran. Y eso son causas, por ejemplo, lo que yo he nombrado antes, que es como si las tuberías se van quedando cada vez con más sedimento hasta que hay un momento en que se cierran. Lo mismo pasa en las coronarias. Son prácticamente los mismos factores de riesgo. Y la única cosa es si se pueden, primero, que se puedan impedir, que es razonable, y cada vez más, que eso está pasando, felizmente, sobre todo en Madrid, hay ya cada vez más una red que se llama Código Ictus, donde la red sanitaria está cada vez
con mayor antelación y de una forma realmente o sorprendentemente rápida, en muy pocas horas, están ya diagnosticando y tratando al enfermo. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que tener cuidado y tratarse y cuidarse a sí mismo, pero bueno, el sistema es verdad también que si hay un problema acude razonablemente rápido en determinadas zonas de España. Doctor, ¿por qué estamos oyendo hablar tanto del ictus últimamente? Bueno, porque esas cosas se ponen de moda. Yo que sé, como otras veces empieza a pasarse la migraña o el dolor de cabeza o la neuralgia del trigémino, es decir, son cosas que inciden, y porque además a lo mejor pues a todo al que le ataca pues es una desgracia, pero ataca a determinadas personas que son líderes en su aspecto, en su parcela profesional. Entonces la gente lo oye. Y después yo creo que la otra cosa es que por un lado es una palabra curiosa, una palabra del latín pero que cuando uno la explica y a golpe todo el mundo entiende, porque más o menos ha visto al lado algún problema, porque es muy muy frecuente. Las 3 Cs, ya la cuarta felizmente va disminuyendo, que la carretera, pero el cáncer, el cerebro y el corazón. Entonces, en ese cerebro es el ictus el que tiene mayor parte en cuanto a mortalidad. Le decía yo al doctor García de Sola, vamos a hablar de las migrañas. Pues, me decía, las migrañas, pues ya llevamos hablando mucho tiempo pero ¿qué hay de nuevo de las migrañas? ¿Qué tanto afecta a esta sociedad también, a muchas personas? Hay bastante, o sea, la neurología está avanzando muchísimo, y yo creo que la neurología española también, de manera que en los hospitales ya se van constituyendo, igual que hay unidades de epilepsia o hay unidades de ictus, que es lo que hemos hablado antes, también hay unidades de cefaleas. Entonces son neurólogos que específicamente dedican su vida profesional, pero al 100%, a estudiar y tratar las migrañas. Después, por otro lado, la farmacología está evolucionando también muy rápidamente y acertadamente, de manera que antes que, bueno, pues era la cosa de decir, pero tienes un dolor de cabeza, es muy molesto, pero no te vas a morir. Pero claro, pero de todas maneras vas a seguir con dolor de cabeza. La verdad es que la medicina te daba poco posibilidad de futuro. Y eso, sin embargo, hoy día el diagnóstico es muchísimo más acertado, se hacen pruebas funcionales muy sofisticadas y después la medicación también se controla mucho mejor. O sea, yo creo que se está abriendo ahí una puerta que antes estaba muy cerrada. Doctor, ¿qué nivel profesional y tecnológico tenemos en España en una especialidad tan compleja como es la neurocirugía? Pues yo creo que bastante bueno. Es decir, las comparaciones son odiosas. Segundo, nosotros pues obviamente vamos fuera a aprender, pero yo creo que somos buenas fotocopiadoras. Esa es la primera cosa. Segundo, la tradición en Europa es muy alta en neurocirugía y en neurología, de manera que no solamente se fotocopia, sino que se hace innovación también, ¿no? Entonces yo creo que probablemente, y por la exigencia de la especialidad, es muy, muy, muy complicada, precisa una inversión, etc. Entonces en determinados sitios esa inversión se está haciendo. Y digamos el personal médico está respondiendo, de manera que yo creo siempre obviamente los hay mejores y sin lugar a dudas, pero yo creo que nosotros, si nos pusiéramos en el nivel de país, ¿no?, y de 0 a 10 y comparando con los mejores países, y no digo yo creo que estaríamos en un nivel de 8 y subiendo, por lo menos. Lo cual es un notable alto, entonces, ¿no? Sí, y después digo de media. Hay gente que tiene 10 y muy poca gente que tenga por debajo de 6,5. Especialmente hablando de, bueno, antes he hablado del ictus, que usted conoce muy bien, pero teniendo aquí al doctor García de Sola, nosotros aquí en Líderes nos visitan muchos directivos, muchos directores generales, presidentes. Bueno, y el estrés del día a día se palpa, se nota. Bueno, eso cuando estamos hablando de enfermedades como el ictus u otras, digo, relacionadas con la neurocirugía. Sí. Bueno, ¿qué consejos nos puede dar de forma práctica a los directivos que nos escuchan, a las personas, pues para tener una vida un poco más... Iba a decir más tranquila, pero eso parece que no puede ser. Bueno, pero eso a lo mejor, pues yo no sé, me meto en un campo que no es mío, un ingeniero, pero se ve o se ve en la Fórmula 1. Hay máquinas que no llegan. Entonces lo que no puede pensar un ejecutivo es llegar si no puede.
Entonces dice, pues conócete a ti mismo. Es decir, tiene uno que conocerse de las dos cosas físicas, pues la máquina es física, en ese sentido, aunque sea compleja, yo acabo de decir, porque el cerebro probablemente se habla de, y se dice, y yo me lo creo, es probablemente el órgano, no, la estructura más compleja que existe en el universo. Entonces, hablando de eso, pues hay que cuidarla, sí, hay que conocerla. Entonces yo creo que una persona normal, bien, un ejecutivo que ya está por encima de lo normal en cuanto a su capacidad intelectual, yo creo que tiene responsabilidad de cuidarse la máquina. Estamos en una sociedad donde se está cuidando la máquina desde el punto de vista deportivo, y lo están diciendo, por ejemplo. ¿Se cuida lo mismo a nivel intelectual? Es decir, ¿hasta dónde se debe de llegar esa máquina? Entonces, hay ejecutivos que son brillantísimos y probablemente porque sencillamente se ordenan y saben cuidar su máquina. Y hay otros que su brillantez la van desgastando y van perdiendo su capital porque no esperan. Es como también cuando las reservas marinas, a base de pescar, nos quedamos sin ellas. Entonces yo creo que esas son las dos cosas. Y el cerebro se debería de cuidar más. Así como potenciar más con la educación, el aprendizaje, etcétera, y el cerebro pues responde bien. Pero hay que cuidarlo, o sea, hay que quitar esas cosas de tabaquismo, no sé cuándo, y después de eso probablemente ordenarlo, igual que ya se ha dicho a nivel de cerebro para abajo con el deporte, que también es razonable, pero no se habla de arriba. Líderes, Gestiona Radio, Twitter, que pueden mandar las preguntas para el doctor García de Sola. Y yo no sé si María Luisa Lara, que nos visita hoy como contertulia, Francisco Serra, tienen alguna cuestión para nuestro invitado. María Luisa, adelante. Pues yo iba a hacerle al doctor una pregunta, más que una pregunta, una reflexión que hemos compartido antes de entrar a la tertulia, los dos en pasillo. Y es realmente, yo estoy de acuerdo con él en que tenemos una sanidad pública excelente y envidiable comparada con otras sanidades públicas que hay en otros países. Pero realmente, aparte de los avances clínicos en cuanto, ya no a prácticas clínicas, sino en cuanto a gestión clínica, ¿es mucho mejor o es más eficiente y redunda en una mejor praxis, información y prevención, diagnóstico precoz, que luego realmente redundar en una mejor tecnología? Es decir, al final estamos hablando de elementos que optimizan también la gestión y eso redunda en una mejor calidad clínica. Prevención, información. Y yo en eso soy claro, yo estoy en una cadena donde me toca el tratamiento. Y entonces, y a lo mejor, pues como soy andaluz, soy muy exagerado. Y hay una medicina que se habla mucho, no digo de qué país, donde es muy buena, porque la prevención es formidable. Pero claro, si como después tenga un tumor cerebral y no tenga dónde operarte, ese señor ha pinchado. Y después hay muchísimas cosas donde, bueno, pues sí se pueden prevenir. Pero hay otras cosas que es ley de vida y aunque lo prevengas te lo vas a encontrar. Entonces yo creo que es una cosa muchísimo más armónica. Y diría más, a lo mejor, la prevención requiere menos dinero, ¿de acuerdo? Y es bastante buena políticamente y siempre suena cuando hay problemas económicos. El mantener una red hospitalaria buena, que es el final, y ya aunque hayas previsto las cosas ya tienes el problema, eso ya es muchísimo más complejo probablemente y más caro. De manera que yo creo, no estoy en contra ni de broma de la prevención. Nosotros, no sé, en los aneurismas cerebrales, en el ictus, es decir, estamos detrás de mejorar las cosas de prevención, diagnóstico precoz, y no tiene, sin lugar a dudas, mejora la mortalidad y la morbilidad, los resultados. Pero cuando se exagera, como con todo, se exagera, siempre hay detrás la sospecha, es muy personal, de que realmente no hay medios o capacidad para ofrecer al ciudadano español una buena asistencia en el caso de que de verdad esté enfermo. Don Francisco. Sí, yo cuando escuchaba al doctor asentía, porque hay que hacer caso a los doctores, cuando decía que hay que cuidar la máquina. Y trabajando en un grupo de comunicación estamos en continuo contacto pues con las marcas y los distintos medios de comunicación. Y de hecho me venía a la mente una marca comercial de zapatillas deportivas que es ASICS. Y ASICS es el acrónimo de Anima Sana, Incorpore Sano. O sea que
gracias por su consejo. Lo malo muchas veces es que no encontramos el momento para escaparnos a correr o ir al gimnasio o jugar a tenis o al pádel, ¿no? O a lo que sea. Pero sí que tiene que ser un objetivo que debemos intentar conseguir. Es un objetivo que yo creo que es... que bueno, no sé si los directivos con los que se encuentra el doctor lo cumplen o no lo cumplen en España. ¿Cuál es la media en este caso? Y conoce a varios. Conozco a muchos y además realmente aprendo muchísimo porque son personas absolutamente... Yo me he considerado siempre, y lo digo, que me he considerado afortunado de los amigos con los que tengo, porque siempre he afortunado estar al lado de personas inteligentes. Lo que yo sí he visto es que los que más lejos llegan, los que siguen, es los que tienen más orden y más control sobre su propio esquema y sobre su... Es decir, no se dejan llevar por el minuto y por las... Entonces, es verdad que para eso pues hace falta tener conciencia, no sé, autoridad, incluso ser líder y ordenar las cosas. Son muchas cosas. Pero es verdad que mi consejo es que uno sea ejecutivo. Me da la sensación de no significa que tenga que estar siempre ejecutando, porque si no te va a acabar ejecutando la naturaleza por seguir haciendo el juego de palabras. Y yo creo que esa inteligencia que tienen deben de ponerla exactamente igual que la ponen para ordenar y gestionar su empresa, para gestionarse a sí mismo. Esa es la... Aquí cuando nos visitan, en este caso son líderes del mundo de la salud, quien nos visita hoy en esta primera parte del programa, también me gusta, lo digo por si nos están escuchando personas que despertamos el interés, por ejemplo, en estudiantes de medicina o en distintas personas. ¿Cómo empezó don Rafael García de Sola por esta vocación que es la medicina y especialmente por la neurocirugía? ¿Por qué la neurocirugía? Suponía, bueno, eso va uno despacito. La vida siempre te va abriendo puertas y vas eligiendo, y en un momento determinado te encuentras donde te encuentras y sin marcha atrás. Pero realmente, bueno, yo tenía una cierta tendencia hacia la cirugía. Por un lado, cirugía general, pues por la familia y todas esas cosas que te influyen y el bien hacer de personas que quieres y todo eso. Y después de eso, sinceramente, a mí me pareció, ya son los años 70, en que la neurocirugía, que estaba muy, muy, muy en mantillas, absolutamente muy en mantillas, era un reto profesional importante. Por un lado, de desconocimiento, pero era como una exploración, ¿no? Como los exploradores o sea, en ese sentido bien, y me trasladé desde mi tierra, que es Granada, a Madrid para empezar, y en ese sentido no me arrepiento. O sea, yo muchas veces digo, creo en la profesión que tengo, en la neurocirugía, y incluso este libro es un comenzar, esto está empezando. Pero es verdad que la neurocirugía, la española y la mundial, no tiene nada que ver cada 5 años. Y realmente en algunos aspectos de hoy día se parece incluso a cirugía de ciencia ficción. Yo creo que es la cirugía más difícil que se puede llegar a hacer y ahora mismo es la más compleja y que necesita más medios técnicos. Y la presentación de ese libro, que vamos a estar muy pendientes el 20 de septiembre, me decían, y especialmente lo he reflexionado yo también, bueno, una cosa es escribir un libro, que escriben muchos libros, pero coordinar a los jefes de servicio de neurocirugía de los principales hospitales de España para que se pongan de acuerdo en colaborar en un libro así, yo creo que eso tiene una dificultad también importante. No lo sé, no, también se va espontáneamente. Vuelvo a decir como con mis amigos, decir, si uno tengo la suerte de verdad, había una intranquilidad intelectual y profesional en España, en los neurocirujanos que se dedicaban, y en un momento determinado, fue hace 2 años que dije, oye, ¿por qué no hacemos pues como en Europa, que hay un grupo que se dedica y además sirve para potenciar pues a nivel de la ciudadanía, a nivel de los políticos, de administración, una cosa que verdaderamente es muy difícil, es complicado. Y empezamos a reunirnos pues los 20 y tantos que estábamos un poquito sonados en esa historia, si se puede hablar así, y bueno, pues fue surgiendo de manera que generamos una sociedad. Hemos generado una sociedad de neurocirugía heterotáxica y funcional, es un nombre raro, que se va y está unida a la europea ya, y entonces va a potenciar. Y claro, el siguiente paso fue muy fácil. Yo no sé si se puede uno comparar como los ejecutivos, ¿no? Es como si hace uno en un momento determinado, ¿en qué situación estamos? ¿Qué nivel tenemos?
para poder decir después vamos a seguir. Y entonces nos propusimos hacer, ha tardado 2 años, nos propusimos hacer repartiendo las cargas de trabajo en lo que cada uno pues está más a gusto. Fue una labor que puede ser un poquito difícil, pero no ha costado realmente trabajo. Y han colaborado. Y ha surgido este libro que es como, bueno, es lo que sabemos en España. Entonces, cuando yo lo voy leyendo, que ya lo he leído alguna vez, más de una vez, con el sedimento y el tiempo, realmente cada vez estoy más contento y satisfecho y orgulloso de mis compañeros, porque tienen muy buen nivel. Don Rafael, doctor, dígame, un catedrático de neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, como usted, con la experiencia que tiene, ¿dónde está más a gusto, iba a decir la palabra? ¿Estudiando neurocirugía o en el quirófano? Acepto los retos. Yo diría que si uno está en esa... Y uno es, si eso no sé lo que significa ser catedrático, pero significa tener que responder a la sociedad de un liderazgo determinado en una profesión. Y neurocirugía es neuro, que significa sistema nervioso, y cirugía. Y cirugía significa quirófano. Entonces, para hacer progresar las cosas, pues no tiene uno más remedio que meterse en el quirófano. Y yo algunas veces puedo confesar que en determinadas intervenciones no se las deseo a nadie el estrés que hay, aunque te ordenes. Te estresa, pero realmente en algunas veces es tan gratificante mientras estás actuando, controlas, que es curioso. Eso lo estás controlando, es más fácil que controlar a las personas. Y algunas veces es más complicado. Yo por eso entiendo a los ejecutivos cuando tienen que estar ejecutando. Entonces, y siendo sincero, en el quirófano me viene mejor. Bueno, pues últimas preguntas para el doctor. Yo simplemente, doctor, una curiosidad, y es saber si después de ver series exitosas en televisión como House, Hospital Central, Urgencias, o incluso hace unos cuantos años Doctor Cannon, ustedes detectan un repunte en el número de alumnos matriculados en las facultades de medicina. ¿Ah, sí? ¿Puede influir? Es un hecho, pero a mí eso siempre me asusta porque significa inmadurez. Claro. Muy bien, pues por Twitter están llegando algunas rapidísimo. Verónica, estamos muy mal de tiempo y nos vamos a Córdoba que nos están esperando. Pues resumimos entonces. Rosa pregunta cómo nos afecta el estrés laboral y a qué debemos prestar atención para prevenirlo. Bueno, algo hemos dicho, ¿no? Algo hemos dicho. Yo creo que primero el estrés laboral es que hay que ordenarse y saberlo controlar para que no te desborde. Más. Antonio nos comenta que se le olvidan las cosas, pero no sabe si es porque tiene demasiadas en la cabeza o puede ser el precedente de una enfermedad como el Alzheimer, por ejemplo. Vuelve a ser lo mismo. Habría que ver qué cantidad de cosas se mete él en la cabeza simultáneamente. Si se pasa de la raya, es posible que no sea porque tenga Alzheimer, pero eso hay que ver, no sé, eso hay que ir a hablar con él directamente y ver su nivel de vida. Roberto nos pregunta qué es y cómo se consigue un estilo de vida adecuado. Bueno, pues... Hay una cosa que es muy difícil, es dificilísima, que es el con sentido común, que es menos común de los sentidos, pero por ahí anda dentro del cerebro, pero... Y por último, Paloma nos comenta si el estrés y la nutrición pueden ser términos que vayan unidos. Una mala alimentación. Absolutamente. Y viceversa, el estrés al funcionar sobre áreas determinadas cerebrales pueden alterar el ritmo alimentario normal. Y lo de eso. Muy bien, doctor, pues no sé si algunos contertulios, María Luisa, ¿quieres preguntar algo más? O muy rápido, por cerrar, quizás yo preguntaría, ¿están aflorando últimamente estrés en niños pequeños? Es decir, ¿esto antes no estaba diagnosticado o es que realmente consideramos que era algo normal? Yo creo que primero hay más, como pasa en muchas de las circunstancias, hay más conocimiento por los medios de esas situaciones de estrés. Eso es una... Y entonces el decir que más o menos, y después probablemente otra de las cosas es hasta dónde el trabajo habitual de los padres hace que los niños estén más solos que antes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Por cierto, me he quedado con eso último que ha dicho, que lo he hecho así muy rápido, y estamos hablando de los ejecutivos, pero también los doctores
pues tienen estrés. Yo siempre le pregunto a los ejecutivos que nos visitan, bueno, ¿cómo se lleva eso en la conciliación de la vida profesional y laboral? Bueno, ustedes también están ahí, ¿eh? Sí, además nosotros nos pasa como los ejecutivos, tenemos presiones de arriba y presiones de abajo. Eso en la escala humana de recursos humanos. Y encima tenemos un estrés sobreañadido del enfermo. Que es muy importante. Bueno, pues le agradezco muchísimo que haya dedicado unos minutos. No es fácil localizar y que venga el doctor García de Sola y Esther Cosor, porque hasta ahora, pues entre otras cosas, lo que puedes estar es operando, ¿no? Algunas veces sí. Algunas veces. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Éxitos en ese libro, 20 de septiembre, que será presentado por el doctor Rojas, Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría. Y muchísimas gracias por estar en Líderes con nosotros para hablar del cerebro, que tanto importa a los líderes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.